Tengo un globo. ¿No lo quiere? No lo quiere. No lo quiere. No lo quiere. Saludos a todos y bienvenidos una noche más de Loqueras con Cassandra. Sí, hola a todos los que me ven, los que me verán, los que no quieran verme, no importa. Saludos al mundo. Ahora vamos a hablar de asesinos. No, también. Yo no soy asesina, solamente me como la asesina. ¡Ah, qué mal chiste! Iba a hacer el chiste del asesino cereal y ponerles un cereal, pero olvidé jalarlo. Bueno, vamos a hablar entonces de asesinos en serie y empecemos con una pequeña definición. Se considera asesino en serie a aquella persona que comete una serie de asesinatos, matando a 3 o más personas en un lapso de un mes o más, con un descanso significativo entre cada crimen. Los asesinatos generalmente se cometen como eventos separados y sus responsables pueden presentar diversos grados de enfermedad mental o psicopatía que contribuye a su comportamiento homicida, ¿o no? A lo largo de la historia hemos conocido asesinos que han torturado y matado a varias personas. La mayoría de los homicidios en serie han incluido contacto sexual con la víctima. El ejemplo del criminal estadounidense H.H. Holmes o Dr. Holmes nos sirve para empezar la lista, pues fue uno de los primeros asesinos en serie documentados en el sentido moderno del término. Se cree que mató a más de 200 personas a finales del siglo XIX, aunque él confesó solo haber cometido 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato. Ya en el siglo XX merece un lugar destacado Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más enigmáticos que ha conocido la humanidad. Psicólogo de profesión y asesino en serie en su tiempo libre, fueron confirmados hasta 36 asesinatos suyos, pero según los analistas, la cifra real superaría las 100 víctimas. Era educado, inteligente, bien parecido, pero durante 4 años una mujer tras otra caía en sus redes y no vivía para contarlo. ¿Quieres saber quiénes son los asesinos en serie más malvados de todos los tiempos? ¿Qué motivación les lleva a quitarle la vida a otro ser humano? Eso es difícil de responder. Lo que sí sabemos es que el ser humano es capaz de cometer actos horripilantes. Hoy vamos a repasar algunos de los asesinos en serie más crueles de nuestra historia reciente. Empecemos con el asesino del Zodíaco y mi nuevo asesino favorito. No es más, vamos a empezar con otro asesino, porque vamos a empezar con el que fue mi asesino favorito. Tenemos a David Berkowitz. David Berkowitz era mi asesino favorito. ¿Por qué? Ahora verán. Leo. Es uno de los asesinos en serie más infame de la historia de Estados Unidos. David Berkowitz aterrizó en Nueva York un verano de 1976. Fue declarado culpable de matar a 6 personas y de haber herido brutalmente a otras 7. Apodado Hijo de Sam o el asesino del calibre 44, debido a su elección de arma, un revólver Bulldog calibre 44, Berkowitz eludió a la policía en múltiples ocasiones y continuó su oleada de tiroteos. Se inició una gran persecución, probablemente la más grande en la historia de Nueva York, para capturar a este famoso asesino. Pero logró eludir a la policía con éxito durante mucho tiempo. En el proceso dejó cartas para burlarse de la policía por su incapacidad para atraparlo. Los periódicos y la prensa sensacionalista cubrieron sus actividades con gran detalle y logró un cierto estatus de celebridad durante ese tiempo. El terror reinaba en Nueva York, ya que el número de víctimas seguía aumentando. Finalmente, fue arrestado por el Departamento de Homicidios de la Policía de Nueva York y sentenciado en 1978 a 6 cadenas perpetuas en la penitenciaría de máxima seguridad de Ática. ¿Por qué David Berkowitz era mi favorito?
Fácil, ¿quién no se sentiría súper encantado al escuchar de un asesino que al que el demonio lo guía? ¿Cuál demonio dirán? Bueno, se llama el hijo de Sam por una razón. Sam era el perro de su vecino y David Berkowitz decía que estaba poseído por el mismísimo diablo y que él lo obligaba a matar. Ahora yo estaba encantada con esta historia, o sea, es una historia muy padre. Y dije, güey, ¿a qué mente enferma se le ocurre eso? Tristemente, David Berkowitz entra a la cárcel y después de unos años lo agarran los cristianos. Los cristianos siempre acaban agarrando a medio mundo. ¿Y qué pasa? Se retracta. Se retracta, dice, está bien, no era ningún perro, no pasó nada, me excitaba matar. No hubo nunca un demonio involucrado, el perro nunca me dijo nada, y ahí fue cuando yo dije, hasta aquí. Te quiero, David, pero lo nuestro ha terminado. ¿Por qué? ¿Por qué se desdice de una historia tan bien creada? Si quieren saber más de David, por ejemplo, hay una película que me parece muy buena que se llama justamente El verano de Sam, me parece. Entonces, por ahí se las recomiendo. Y luego, como ya no tenía a David, obviamente el siguiente en mi lista, el que pasó a ser mi número 1, fue El Zodíaco. El Zodíaco también tiene una película, por cierto, y que se llama así Zodíaco. Sin duda, uno de los asesinos en serie más mediáticos de la historia. Aterrorizó el norte de California entre diciembre del 68 y octubre del 69. Además, acompañaba sus letras con diversos criptogramas donde se descifraba su identidad. A día de hoy, el asesino del Zodíaco sigue suelto, pues jamás fue capturado ni se logró descifrar su identidad. En sus cartas escribía cosas como «Me gusta matar a la gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Matar es la experiencia más excitante, mucho mejor que acostarse con cualquier chica». Decía el asesino en serie que escogía a sus víctimas ayudándose de la astrología. Entre estas víctimas se encontraban varias parejas de jóvenes y un taxista. Según él, habría asesinado a 37 personas. El sospechoso principal fue Arthur Lake Allen, pero nunca tuvieron pruebas. Arthur Lake Allen vivió tranquilamente, murió, mucha gente lo acusó de ser el Zodíaco, pero nunca pudieron hacerle nada. Y bueno, el caso se fue a, ya saben, cold case. Se enfrió, se guardó y nadie nunca encontró al Zodíaco. ¿Por qué me gusta el Zodíaco ahora? Habiendo terminado con Berkowitz, bueno, digamos que el Zodíaco tiene muchos pros, o sea, esta forma de mediatizar su caso, de mandar las cartas, por ejemplo, al Times o al Post y decir, si no recuerdo si era el Times o el Post, pero decir, si no publican esta carta, voy a matar a tal y a tal y a tal, ¿no? Es buenísimo, o sea, mentes enfermas, ¿no? Nunca lo hagan, por favor, aquí no apoyamos la violencia, pero ya que está hecho, son historias muy interesantes y, en efecto, ahora este es mi asesino favorito. ¿A quién más tenemos? Por supuesto, el asesino serial por antonomasia es un viejo clásico inglés, Jack the Ripper o Jack el Destripador. Fue el nombre dado a un asesino en serie no identificado activo en Londres en el siglo XIX. Se cree que mató al menos a 5 mujeres que trabajaban como prostitutas en un área empobrecida de Londres, aunque el encuentro real de sus víctimas podría ser mayor. La leyenda de Jack el Destripador es uno de los misterios de asesinatos más duraderos de todos los tiempos, especialmente porque nunca se descubrió la identidad del asesino. En los últimos tiempos, según análisis de ADN a una chaqueta de las víctimas de Jack, Catherine Eddowes,
El asesino en serie habría sido un inmigrante polaco llamado Aaron Kosminski. Sorry, nombres polacos, no los pronuncio. Todas las víctimas atacadas por el asesino eran prostitutas pobres que vivían y trabajaban en los barrios marginales de Londres. Los cuerpos de la mayoría de las mujeres se encontraron con la garganta cortada y el área abdominal mutilada. La policía también quedó desconcertada por los asesinatos, ya que no pudieron encontrar ninguna pista definitiva que condujera a la identidad del asesino, a pesar de que lograron preparar una larga lista de sospechosos. Nunca se supo. Esta idea del inmigrante polaco es una de muchas que no prueba nada, porque que esté el ADN en la chaqueta de la víctima no prueba nada. Hay otras teorías como que tenía que haber sido alguien con conocimientos médicos por los cortes tan precisos que hacía. Hay muchísimas teorías y nunca se supo nada. Ahora, el nombre Jack el Destripador se lo dio él mismo, porque hablando de asesinos mediáticos, enviaba las cartas a la policía y a los diarios, enviaba cartas. De hecho, a la policía le llegaron muchísimas cartas de gente clamando ser Jack el Destripador o que su suegro era Jack el Destripador o cosas así. Pero solo hubo 3 cartas que están como que estuvieron como seguros de que eran de el asesino o que eran de alguien que sabía del asesino. ¿Por qué? Porque tenían el mismo modo de escribirse y porque hubo una carta en donde decía la víctima que maté, la maté de tal y tal manera y chalala, ¿no? Explicaba. No habían encontrado a esa víctima, sino que al día siguiente la encuentran y ven que se murió de esa manera y ya publican la carta, pero hasta el día siguiente, ¿no? Que ya había aparecido el cuerpo. Y luego Jack vuelve a mandar otra carta diciendo, no, pues gracias por haberse tardado en publicar mi carta anterior, porque sí vi que hubo algunos pequeños errores con mi arte y entonces me dieron tiempo para mejorar y ahí está el otro cadáver, ¿no? Y ya estaba el otro cadáver con cortes más exactos y cosas así. La carta más famosa recibe el título de From Hell porque pues así la puso, ¿no? Ya ves que tienes que poner desde dónde marcas, pues él le puso desde el infierno. Y la mandó, no recuerdo a quién la mandó, pero llegó en una caja. Y cuando abre la caja el destinatario, estaba ahí creo que un pedazo de hígado, un pedazo de algo de la víctima. Y la carta decía que el otro pedazo lo había cocinado, lo había probado, que no estaba mal, ¿no? La carne humana. Y pues tiempo después ya se comprobó que era un pedazo de una víctima, ¿no? De ahí que esas son las 3 cartas famosas de Jack el Destripador. Y, pues sí, él se dio su propio nombre porque le decían el asesino de prostitutas, el asesino de, ¿cómo se llama? De Whitechapel, el demonio de Whitechapel o el asesino de prostitutas. Y entonces él dijo, en una de sus cartas, yo soy Jack el Destripador, y ya se le quedó así, ¿no? Cosas de asesinos. Ahora, ¿en dónde estoy? Oh, John George Hay. John George Hay era un pozolero, pero bueno, era conocido como el asesino del baño de ácido. Aquí en México comúnmente les decimos pozoleros. John George Hay fue un asesino en serie inglés durante la década de los 40, 1940. Fue declarado culpable de los asesinatos de 6 personas, aunque afirmó haber matado a 9. Se trataba de un estafador profesional que se dirigía principalmente a individuos ricos, a los que engañaba haciéndoles creer que era un hombre de negocios exitoso.
Atraía a sus víctimas a un almacén abandonado y luego les disparaba. Más tarde disolvía sus cuerpos en ácido sulfúrico y posteriormente se dedicaba a vender sus posesiones y recoger los ahorros de toda la vida de sus víctimas. A pesar de la ausencia de los cuerpos, había suficiente evidencia forense para condenar a Hay por el asesinato de todas sus víctimas. En 1949 fue sentenciado a muerte por horca en la prisión de Wadsworth cuando tenía 40 años. Luego ya la horca terminó, pero me parecía muy poético que los asesinos en serie murieran ahorcados. Luego ya se lo hicieron más fácil, fue inyección letal. Fred y Rose West son los siguientes. Ellos eran llamados los asesinos de Cromwell Street. Entre 1967 y 1987, Fred West y su esposa Rose torturaron, violaron y asesinaron al menos a 11 mujeres y niñas en Gloucester, Inglaterra. Gloucester. La pareja finalmente fue aprehendida y acusada en 1994. ¡Wow! Fue hace nada. Después de que la policía obtuviera una orden de registro y localizara varios huesos humanos enterrados en el jardín y bajo las maderas del suelo de su casa. Su casa fue denominada posteriormente la Casa de los Horrores. ¡Qué terrible! Muchos de estos asesinatos reflejaban la depravación sexual de Fred, con un patrón claro de violación, esclavitud y tortura antes de los asesinatos. Fred también tenía interés sexual en sus propias hijas y torturó y mató a 2 de ellas, ayudado por su esposa. Una llamada anónima logró que los crímenes salieran a la luz. Durante el juicio, Fred West se ahorcó antes de ser condenado. Tenía ya 53 años, toda una vida de atrocidades. Rose West fue encarcelada de por vida en 1995 tras haber sido declarada culpable de 12 cargos de asesinato. Se encuentra hasta la fecha en la prisión de Brownsfield en Ashford, Middlesex, Inglaterra. Porque asesinos en serie hay en todas las décadas y para todos los gustos. Arthur Shawcross, también conocido como el asesino del río Genesee, no lo sé pues, pero está en Nueva York, en Rochester. Arthur Shawcross cometió su primer crimen en el 72, tras agredir sexualmente y asesinar a un niño de 10 años, después de atraerlo a una zona boscosa en Watertown, Nueva York. Luego violó y mató a una niña de 8 años. Fue capturado y declarado culpable de homicidio tras 14 años de prisión. Fue liberado en el 88 y nada más salir, asesinó brutalmente 12 mujeres prostitutas entre 22 y 59 años. Finalmente la policía logró capturarlo en la escena del último asesinato. Shawcross confesó todos los asesinatos y fue sentenciado a 250 años de prisión. Murió el 10 de noviembre del 2008 a los 63 años en la cárcel a causa de un paro cardíaco. Y ahora hacemos una parada con Peter Sutcliffe. Era sepulturero, tan bella profesión, y asesino en serie británico. Peter Sutcliffe es conocido como el Destripador de Yorkshire. En 1981, Sutcliffe fue declarado culpable de asesinar a 13 mujeres e intentar asesinar a otras 7. Se fijaba en prostitutas de Leeds y Bradford, por lo que provocó un clima de terror en el norte de Inglaterra. Cuando fue arrestado en enero de 1981 por conducir con una matrícula falsa, porque ningún asesino en serie es arrestado por sus asesinatos, los arrestan por cualquier otra pendejadita. Y bueno, ahí la policía lo interrogó y finalmente confesó. Y en su juicio se declaró no culpable. Pero su defensa fue muy fácilmente rechazada por el jurado.
Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, se le diagnosticó con esquizofrenia poco después, por lo que fue enviado al hospital de máxima seguridad en Broomore. En noviembre del 2017, a la edad de 71 años, fue llevado de urgencia al hospital después de un ataque al corazón. Se quejaba de dolores en el pecho y que no podía respirar. Fue llevado de vuelta a la prisión una vez que fue examinado minuciosamente. Y después murió. Tenemos a Richard Ramírez. ¿Quién no ha oído hablar de Richard Ramírez? Fue un asesino en serie estadounidense y adorador de Satanás que aterrorizó Los Ángeles, California, entre el 84 y el 85. Apodado el acosador nocturno, puesto que su juego preferido era salir de casa acompañado por un Walkman, porque nada mejor que ir a cazar humanos mientras escuchas tu lista de tracks favoritos. Ramírez irrumpía en casas de las víctimas a las que luego disparaba, apuñalaba, violaba. ¿En qué estaba? Ah, sí, las apuñalaba, las violaba, las golpeaba, las mutilaba. Sus víctimas no seguían un patrón fijo de edad. La más joven fue una niña de 9 años y los más mayores un matrimonio de casi 70. En la escena del crimen, Ramírez dibujaba pentagramas en las paredes. Capturado en 1985, fue condenado a muerte y permaneció en el corredor de la muerte de California durante 23 años, hasta que murió de complicaciones por un linfoma que tenía en el 2013. Tenía 53 años. Uno de los sorprendentes hechos que acompañan su historia como satanista se hizo muy popular entre los seguidores y no seguidores del culto. Incluso la editora independiente Doreen Lyons se enamoró de él y acabó casándose con el asesino que ya estaba en la prisión de San Quintín en California en octubre de 1996, porque los asesinos en serie también tienen su corazoncito. Ahora tenemos a Jeffrey Dahmer. Por cierto, hay un... De Jeffrey Dahmer les iba a decir que hay una película, pero también está más chido un libro que es una novela gráfica. Se llama Mi amigo Dahmer y no es por hacer promoción de lo ilegal, pero si lo googlean, a lo mejor lo encuentran. Es muy bueno y el dibujo es muy bueno también, entonces se los recomiendo y pueden saber un poquito más de lo que pasaba con este joven Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Fue uno de los asesinos en serie más sanguinarios de Estados Unidos. El asesino y delincuente sexual violó, asesinó y descuartizó a 17 hombres y niños entre el 78 y el 91. Así es, era un asesino gay, de los cuales hay muchos. El problema es que en esa época donde él despertó a su sexualidad, era algo muy mal visto y entonces fue una de las muchas cosas que tuvo que, guardar adentro de sí. Y no sé, son cosas por las que estalla uno en la vida. Dahmer fue capturado después de que una posible víctima lograra contenerlo y alertar a la policía. En 1992 fue condenado por 15 de los asesinatos y sentenciado, por tanto, a 15 cadenas perpetuas. Sin embargo, a solo 2 años de su sentencia, fue golpeado hasta la muerte por un compañero en la institución correccional de Columbia. Era el 28 de noviembre del 94 y tenía 34 años. Tenemos, por ejemplo, a Dennis Nielsen. Era el equivalente británico a Jeffrey Dahmer. Nielsen fue un asesino homosexual que acabó con la vida de 15 hombres homosexuales en Londres, Inglaterra, entre el 78 y el 83.
Nielsen diseccionó los cuerpos de sus víctimas, luego los quemó y los arrojó por el inodoro. Esto condujo a su captura cuando se descubrió carne humana en su sistema de alcantarillado. Nielsen fue declarado culpable en 1983 de 6 cargos de asesinato con 2 intentos de homicidio y fue condenado a cadena perpetua. Él sigue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Full Sutton en Yorkshire, Inglaterra, sin posibilidad de ser liberado. Ya todos se ríen de mí. No se ríen de mí. Oh, ríanse conmigo. Tenemos a el galán Ted Bundy. Es uno de los asesinos más conocidos del siglo XX. Bundy fue un asesino estadounidense, también fue un violador, que secuestró a numerosas mujeres y niñas durante los 70s. Bundy por lo general se acercaba a sus víctimas en un lugar público y las conducía a áreas apartadas donde las agredía sexualmente y las mataba. Decapitó al menos a 12 víctimas y mantuvo las cabezas cercenadas en su apartamento como trofeo. Logró escapar 2 veces de la policía antes de cometer otros 3 homicidios. Condenado por múltiples asesinatos, fue sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989 con 42 años. Ted Bundy tenía más labia que nadie y era muy inteligente. Se ha hablado de su IQ en múltiples artículos. Incluso en su último juicio, él prefirió prescindir de un abogado y él solito defenderse. Y casi gana. John Wayne Gacy. Hablando de payasos. John Wayne Gacy agredió sexualmente, ahora se me traba la lengua. John Wayne Gacy agredió sexualmente y asesinó 33 adolescentes y hombres jóvenes en una serie de asesinatos entre 1972 y 1978 en Chicago, Illinois. Atraía a las víctimas a su casa con la promesa de trabajo o dinero antes de asesinarlas por estrangulamiento con un torniquete. Gacy enterró a 26 de sus víctimas en el espacio debajo de su casa antes de deshacerse de ellas en el río de Plain. Acusado de 33 asesinatos, Gacy fue condenado a muerte. Pasó 14 años en el corredor antes de ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Andrei Chikatilo, nos vamos a la madre Rusia. Apodado el carnicero de Rostov, fue un asesino en serie soviético que cometió asalto sexual, asesinato y mutilación a al menos 52 mujeres y niños en Rusia entre 1978 y 1990. Creyendo que él era el asesino, la policía llevó a cabo una fiel vigilancia que finalmente le proporcionó los motivos para arrestarlo. Él confesó haber cometido un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril del 92. Los familiares de las víctimas exigieron que las autoridades lo dejaran en libertad para poder matarlo ellos mismos, pero fue acusado y condenado a muerte por 52 de estos homicidios en octubre del 92. Posteriormente fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en febrero del 94. Él tenía 57 años. Bueno, y 52 mujeres 56 las que él aceptó, pero me imagino que los asesinos deben tener homicidios que no aceptan, porque así qué pena, eso lo hice mal, ¿no? Fue cuando estaba empezando, no me lo recuerden. Tenemos a Pedro Rodríguez Filho. Pedro Rodríguez es un asesino en serie brasileño. Arrestado en 1973 y condenado en 2003 por el asesinato de al menos 71 personas. Vamos subiendo. Su sentencia se estableció en 128 años de prisión.
aunque el sistema legal brasileño prohíbe a cualquiera pasar más de 30 años tras las rejas. Al cometer su primer asesinato a los 14 años, Filho llevó a cabo una cruzada contra los traficantes de drogas locales. A la edad de 18 había matado ya a 10 personas. Mientras estaba encarcelado, ejecutó a su propio padre, que también estaba cumpliendo condena en prisión por asesinato. Sorprendentemente, mató al menos a 47 reclusos mientras estaba encarcelado. Sus asesinatos continuados llevaron a nuevas condenas que aumentaron su sentencia a 400 años. Sin embargo, fue puesto en libertad en 2007 tras cumplir 34. Fue arrestado nuevamente en 2011 y salió de prisión a inicios de 2015, por lo que actualmente Pedro Rodríguez Filho camina libre. Gente con la que no quieres toparte nunca. Daniel Camargo Barbosa fue un asesino que se cree que violó y asesinó a más de 150 niñas en Colombia y Ecuador durante los años 70 y 80. Confesó haber matado a 72 niñas en Ecuador desde que escapó de una prisión colombiana. Después de ser arrestado en Quito, llevó a las autoridades a los lugares donde se encontraban los cuerpos de las víctimas que aún no habían sido recuperados. Fue condenado en el 89 y sentenciado a 16 años, solo 16 años de prisión, que era la sentencia máxima disponible en Ecuador. En noviembre del 94 fue asesinado en prisión por el primo de una de sus víctimas a los 64 años. ¿Ven un patrón? Víctimas jóvenes, asesinos viejos. Excepto Ted Bundy, era jovencito y lindo. El Dr. Harold Shipman. El Dr. Harold Frederick Shipman fue un médico inglés y también uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Se ha demostrado que fue responsable de hasta 250 asesinatos. Se trataba de un médico de confianza, muy respetado en la comunidad. Sin embargo, colegas y empresarios de funerarias locales comenzaron a expresar su preocupación por las altas tasas de mortalidad en el área y la gran cantidad de solicitudes para cremación de mujeres mayores que él había atendido anteriormente. Varios cuerpos fueron posteriormente exhumados y las autopsias revelaron diamorfina dentro de su sistema. Más tarde se estableció que Shipman había inyectado deliberadamente dosis letales de la droga a un gran número de pacientes, causando su muerte. Manipulaba a las víctimas para poder heredar grandes sumas de dinero y pagar la cremación con objeto de destruir los cuerpos de las víctimas. El juez de primera instancia lo sentenció a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Shipman no lo soportó. Se ahorcó en enero del 2004 en su celda en la prisión de Wakefield con 57 añitos cumplidos. Tenemos a otro latino. Bueno, pero no es cubano, es latino, es colombiano y es Pedro Alonso López, un violador y asesino que mató a más de 300 niñas de Sudamérica. Apodado el monstruo de los Andes, y no por nada, las atraía a áreas apartadas o dentro de edificios desocupados donde las violaba, antes de matarlas dentro de una gran variedad de métodos brutales. Principalmente le gustaba estrangular. López fue arrestado cuando un intento de secuestro fracasó y fue atrapado por los comerciantes del mercado. Confesó más de 300 asesinatos, pero la policía solo le creyó cuando una inundación repentina descubrió una fosa común que contenía los restos de muchas de sus víctimas. Fue encarcelado en el 80 y condenado a 14 años de cárcel, como dijimos, la pena máxima en Ecuador. Actualmente anda libre y se desconoce su paradero. Así que el monstruo sigue por ahí. Ahora, hablando de este hombre, me parece que era el menor de como 7 hijos o algo así.
y los otros hermanos lo bulleaban, el padre también, el padre creo que murió, los abandonó, la madre quería tener una hija, entonces lo vestía de mujer, todo un show, ¿no? No es por justificarlos nunca, desde luego, pero es interesante todo el sufrimiento que traen cargando ciertos, bueno, la mayoría de los asesinos. La mayoría digo porque sí hay gente que escapa, como, regreso, Ted Bundy, que tuvo una infancia feliz, estuvo muy bien, era muy inteligente, iba a la escuela, era encantador y de todas formas se iba a matar gente. Una mujer, ¿por qué no? Y una famosa porque tiene una película también, Aileen Wuornos. Eh, Búsquenla por su nombre, no me acuerdo del nombre no me acuerdo de quién hace la película, me acuerdo que es una mujer muy guapa y todo el mundo dijo, wow, qué increíble transformación, ¿no? Porque como Aileen Wuornos es una mujer acá trabada, trabajadora de la mina y todo el rollo, y esta actriz dio un cambiazo brutal. Bueno, Aileen Carol Wuornos fue una asesina en serie que mató a 7 hombres. Se cree que fue la primera asesina en serie de Estados Unidos, condenada por 6 de los asesinatos y sentenciada a muerte, resolución que se llevó a cabo mediante una inyección letal. Lo cierto es que Aileen había sido sometida a horribles torturas cuando era una niña. ¿Ven? Todos tienen como cierto patrón. Su padre era un pedófilo psicópata que estaba en la cárcel cuando ella nació, mientras que su madre era una adolescente inmadura que abandonó a Aileen y a su hermano. Criada por sus abuelos, fue víctima de abuso infantil desenfrenado a manos de su abuelo. Ugh. Quedó embarazada como resultado de una violación cuando tenía solo 14 años. La expulsaron de casa de sus abuelos cuando era adolescente y comenzó a ganarse la vida como prostituta. Más tarde comenzó a robar y matar hombres, ganando poco a poco la fama de ser la primera asesina en serie estadounidense. Su muerte acaeció el 9 de octubre del 2002 cuando tenía 46 años. Por ahí si se acuerdan de la película o de la actriz, ahí me recuerdan. Creo que la que hacía de la novia, que porque era lesbiana la mujer, era... Tengo el nombre en la punta de la lengua. La que sale de Merlina en la familia Adams, se me olvidó también. No, fatal, pero ya saben que yo con los nombres no doy una. Tenemos a Edmund Kemper. Edmund Kemper, no puede haber un asesino más hablador que él. Conocido como el asesino de colegialas. Salud, gato. Edmund Kemper es un asesino en serie estadounidense y un necrófilo que llevó a cabo una serie de brutales asesinatos en California en la década de los 70. Podemos resumir sus actos en 3 palabras: asesinato, canibalismo e incesto. Para empezar, mató a sus abuelos cuando tenía 15 años y luego ajustició y desmembró a 6 chicas autoestopistas en el área de Santa Cruz. Luego asesinó a su madre y a uno de sus amigos antes de entregarse a la policía días más tarde. Fue declarado culpable en noviembre del 73 de 8 cargos de asesinato. Pidió la pena de muerte, pero solo recibió una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville. Dicen que es súper bien portado, es amigo de todos los guardias. De hecho, ayudó al FBI a crear este sistema de ¿cómo se llama? De perfil, perfilar asesinos, ¿no? Entonces, de pronto son malos en ciertas maneras o en ciertas circunstancias y de pronto cambian y completamente distinto el rollo. Yo no entiendo cómo andan, pero bueno. Tenemos a Larry Whittaker y Roy Norris, conocidos como los asesinos de la caja de herramientas.
Larry Whittaker y Roy Norris son dos asesinos en serie que mataron a 5 mujeres en California en el 79. Whittaker y Norris atrajeron a las víctimas a su camioneta y las llevaron a zonas apartadas donde las violaron y torturaron terriblemente antes de matarlas. Ambos tenían una especial fijación por ciertas zonas femeninas y las pinzas. En 1981, Whittaker y Norris fueron acusados de asesinato, secuestro y violación. Whittaker fue sentenciado a muerte y permanece en el corredor de la muerte. Norris se salvó de la ejecución a cambio de su testimonio contra Whittaker y fue sentenciado a 45 años de prisión. El detective principal del caso, Paul Bynum, no pudo aguantar que se pudiera librar de la cárcel y se suicidó con 39 años. Ni modo. Por último, hablemos de Peter Manuel, un asesino estadounidense que mató a 9 personas en el sur de Escocia, que se sepa, entre el 56 y el 58, aunque se sospecha que en realidad mató unas 18 personas en total. La policía no pudo demostrar su culpabilidad hasta sus asesinatos finales, cuando se comprobó que algunos de los billetes que había estado utilizando para pagar las bebidas en los pubs, en las cantinas de Glasgow, fueron robados a sus víctimas. Confesó estos asesinatos después de que su madre se le enfrentara en la estación de policía donde estaba detenido. Peter Manuel fue ahorcado en la prisión de Barling en Glasgow por sus crímenes en julio de 1958. Fue uno de los últimos prisioneros ahorcados en Escocia antes de que se pusiera fin a esta pena capital. Cosas terribles, sí. ¿Saben qué? Nos faltan todavía los asesinos en masa y yo creo que no nos va a dar tiempo, entonces vamos a quedarnos con puros asesinos en serie. Y entonces les voy a contar los 9 asesinos seriales más tenebrosos de México. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos nuestro corazoncito. Y bueno, tenemos a Francisco Guerrero, apodado El Chalequero. Entre 1880 y 1888, este hombre mató a 20 prostitutas. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. Me suena a mucha gente que conozco. El mote de El Chalequero provino de su estilo de vestir, pues se dice que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero del 88 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de solo 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, en Veracruz, donde la vida es más sabrosa, donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, esta vez a Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años. Carlos Rumagnac, creo que así se dice, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el también llamado degollador de Río Consulado, porque allí encontraron a la anciana asesinada, era un criminal nato a quien describió como un degenerado, inmoral y violento. Tenemos a Gregorio Cárdenas, alias El Goyo, ¿por qué no?
conocido como el Estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de carrera de ciencias químicas y 3 prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones y después las ahorcó y enterró en el jardincito de su casa. Porque muy mexicanos, tenemos jardincito. En el 42 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internara en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Fue a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para entrar y salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en el 76 por un indulto del presidente Echeverría y ese año la Cámara de Diputados le rindió homenaje por ser un ejemplo de readaptación social. Háganme el favor, ya que durante su estancia en prisión se aprendió el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. Tenemos a Higinio Sobera de la Flor, alias El Pelón. Bueno, vamos a hablar de don Higinio. ¿Por qué le ponen a sus hijos Higinios? Se me hace muy raro. ¿De dónde viene el nombre Higinio? Tengo que ir a buscar porque ese nombre Higinio me perturbó un poco. Pero bueno, sí, hablemos del Pelón. Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida Insurgentes y la calle Yucatán en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el Pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento, que algunos libros lo identifican como un industrial o un hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en un hotel y de allí salió a buscar a una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima es una mujer X que no conocía y que no quiso tomarse un café con él. La secuestró, la llevó a un hotel de paso, la violó y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobarle esos 2 homicidios, pero sospechaban que era el responsable de otras muertes. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Millán y José Sol Casao lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. Fue enviado al manicomio de la Castañeda y allí lo llamaron psicótico muralista, porque con su propio excremento pintaba murales en las paredes. Al obtener su libertad, porque obtuvo su libertad muchos años después, corrió la leyenda de que se le veía deambular por el bosque de Chapultepec tirando migajas de pan a los animales. Tenemos también a Macario Alcalá Canchola, el Jack mexicano. A este hombre solo se le pudieron comprobar el asesinato de 2 prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató en realidad a 12. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60, en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó Jack Mexicano porque él mismo se identificó así durante su juicio. Procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue miembro de la infantería de la Guardia Presidencial, pero lo despidieron por incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero nunca logró destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo bajo el falso nombre de Fernando Ramírez Luna, pero fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de cargos de abuso de autoridad. En fin, estuvo casado y tuvo un chingo de hijos, porque hashtag mexicanos. Durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo el que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre del 62. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía: Jack Mexicano, reto a Cueto. Cueto entonces era el jefe de la policía. Ese mismo mes,
Su reto fue aceptado y él fue detenido y llevado a prisión y condenado a una pena de 60 años. Tenemos a unas muy famosas, hasta tienen su obra de teatro y seguramente tienen muchas películas, pero ahí sí, yo no he visto. Son las hermanas González Valenzuela, conocidísimas como las Poquianchis. Delfina, María de Jesús y Carmen, hermanas González Valenzuela, a quienes atribuyeron el asesinato de cuando menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban en sus propios burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias de El Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era una adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y comenzaron sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde las llamaron las Poquianches. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo-servicio. El 6 de enero del 64 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapara y las denunciara. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre dirigido por Felipe Casals. Las Muertas, es cierto, así se llama. Oh. Tenemos, bueno, a la más conocida actualmente, porque pues desde nos tocó, pues, la Mataviejitas. Como luchadora, que fue luchadora, se llamaba la Dama del Silencio. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad, cometidos entre 1990 y 2006 en la Ciudad de México. Entraba en la casa de las señoras haciéndose pasar por enfermera y después las mataba y las robaba. Por ello, la prensa la identificó como la Mataviejitas. Fue sentenciada a 759 años de cárcel. Tócate los cojones. Y sigue presa en el penal de Santa Marta, Catitla, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Tras 9 años en prisión, en julio del 2015 contrajo matrimonio con otro interno y en 2016 se divorciaron. Un dato que llama la atención de ella es que siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. Bueno, creo que ya vamos con gente de la época moderna, porque sigue Raúl Ociel Marroquín el Sádico. ¡Tran, tan! Él secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, y los ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del Metro Chabacano y la colonia Asturias de la Ciudad de México. No me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora, dijo luego de su detención en enero del 2006 y está condenado a 288 años. Gente que no se arrepiente de sus acciones. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de Guerrero. Las autoridades lo señalaron como responsable de 3 homicidios de mujeres, su pareja, una exnovia y una prostituta. Pero no solo eso, comprobaron que se comía partes de sus cuerpos y por eso lo llamaron el caníbal de Guerrero, porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México, no porque era de Guerrero. Fue detenido el 8 de octubre de 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras suicidarse en una celda de la cárcel con un cinturón. No ven películas los de la cárcel o que nunca les dejen cinturones a los presos, por favor.
Con esto tocamos a los grandes asesinos en serie mexicanos y los asesinos en serie de todo el globo. Espero que les haya gustado. Yo me despido y, como les dije, los asesinos en masa quedarán para otro día porque ya es tarde. Que tengan dulces sueños. Chao.